El F-11 Tiger no era simplemente un avión militar, era una criatura del cielo, un rayo viviente que cortaba el aire con velocidad feroz y precisión letal. Sus 4 cañones Colt MK-12 de 20 mm eran verdaderos instrumentos de destrucción, capaces de arrojar una tormenta de fuego que borraba del mapa a cualquier enemigo desprevenido. Cada vez que el Tiger abría fuego, el estruendo de sus disparos era como el rugido de un depredador que había encontrado su presa. Pero su arsenal no terminaba ahí. Podía equiparse con los misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder, auténticos sabuesos del calor que perseguían a los adversarios con una tenacidad casi animal. Gracias a esta combinación de artillería directa y misiles de largo alcance, el F-11 se adaptaba con facilidad a distintas situaciones de combate, atacando de cerca o lanzando sus ofensivas desde la distancia. Pero lo más impresionante no eran solo sus armas, sino cómo las usaba. Su estructura aerodinámica, alas en flecha y diseño elegante lo hacían increíblemente maniobrable, perfecto para duelos aéreos, donde un solo giro podía decidir el destino del enfrentamiento. Y si había un lugar donde el F-11 brillaba como una joya letal, era en los cielos de las exhibiciones. Durante su etapa con los Blue Angels, el Tiger se transformaba en un espectáculo vivo, haciendo acrobacias imposibles, volando en formación con una exactitud de cirujano y demostrando que, aunque tenía sus defectos, era una obra de ingeniería, capaz de maravillar a miles. En manos expertas, el F-11 se convertía en una bestia elegante, letal y fascinante. Su rugido no era solo ruido, era el eco de la velocidad, la fuerza y la gloria aérea. Aproximadamente 11 segundos después de disparar, el avión fue impactado por varias de las balas que él mismo había lanzado. 2 proyectiles perforaron la cabina, rompiendo el parabrisas y alcanzando el fuselaje, mientras otros dañaron uno de los motores y varios sistemas hidráulicos. Attridge, herido levemente y con un avión cada vez más comprometido, logró realizar un aterrizaje de emergencia en una pista cercana, aunque el aparato resultó seriamente dañado. Este episodio fue ampliamente discutido en la prensa y dentro de los círculos militares, ya que no solo parecía imposible un piloto alcanzado por su propia munición, sino que además puso en evidencia la necesidad de entender más profundamente la física de los vuelos supersónicos, particularmente en maniobras que involucraban fuego real en condiciones específicas de velocidad y ángulo de descenso. El incidente generó cierta polémica dentro del ámbito aeronáutico, pues desató preguntas sobre los protocolos de prueba y el diseño mismo de la trayectoria balística de los cañones del F-11. También expuso un vacío en la comprensión práctica de los límites entre balística y velocidad supersónica, un terreno aún relativamente nuevo para los ingenieros de la época. Aunque no fue un factor decisivo en la retirada del F-11, sí se convirtió en un caso emblemático utilizado en las academias militares y en programas de entrenamiento para enseñar las posibles consecuencias de ciertas maniobras. De hecho, aún hoy en día se cita como uno de los mejores ejemplos de cómo un error de cálculo o una falta de previsión puede tener resultados impredecibles, incluso en una industria tan tecnológicamente avanzada como la aviación militar. El legado del F-11 Tiger, por tanto, es doble. Por un lado, fue una apuesta arriesgada por un caza naval supersónico que nunca terminó de consolidarse por sus múltiples limitaciones técnicas. Por el otro, se inmortalizó en la historia aeronáutica gracias a un evento tan curioso como trágicamente educativo. Un avión que no fue el mejor de su clase ni el más exitoso en combate, pero que dejó una huella imborrable en la memoria de la aviación. El Grumman F-11 Tiger no solo fue un símbolo de innovación aérea en plena Guerra Fría, sino también una fiera de acero nacida para dominar los cielos con velocidad, estilo y fuego. Aunque breve fue su reinado, las armas que portaba y las habilidades que desplegaba en el aire hacían del Tiger un depredador supersónico, cuya sola silueta bastaba para sembrar respeto en las cubiertas de los portaaviones y asombro en los espectáculos aéreos. Imaginemos al F-11 despegando con estruendo desde la cubierta de un portaaviones, dejando tras de sí una estela de fuego mientras su motor, Wright J65, ruge como una bestia impaciente por devorar el horizonte. A bordo, 4 cañones Colt MK-12 de 20 mm,
alineados con precisión quirúrgica, se preparaban para liberar una lluvia de proyectiles capaces de desgarrar cualquier objetivo que se atreviera a cruzarse en su camino. Esas armas, aunque hoy parezcan humildes frente a la tecnología moderna, eran en su época una combinación letal de potencia de fuego y precisión, diseñadas para destruir, perforar y vencer. El Grumman F-11 Tiger, aunque representó un hito en la aviación naval estadounidense como uno de los primeros cazas supersónicos diseñados específicamente para operar desde portaaviones, también fue una máquina marcada por notables desventajas que limitaron su desempeño y acortaron su vida operativa. A pesar de su diseño estilizado, con alas en flecha y tomas de aire laterales que le conferían una silueta elegante y moderna para la época, el F-11 sufría de varios problemas técnicos y estructurales que pusieron en duda su fiabilidad desde los primeros años de servicio. Uno de los principales inconvenientes era su motor, el Wright J-65, una adaptación del británico Armstrong Siddeley Sapphire, que si bien era capaz de proporcionar velocidades supersónicas, no ofrecía una relación potencia-peso suficientemente sólida como para competir con los cazas contemporáneos más avanzados. Este motor era notoriamente poco fiable, generaba problemas recurrentes de mantenimiento y su rendimiento en condiciones operativas reales era inferior al esperado, lo que ponía en aprietos tanto a pilotos como a técnicos encargados de su soporte. Otra gran desventaja del F-11 Tiger era su limitada capacidad de carga de combustible y armamento. Su alcance operativo resultaba escaso, un factor crítico en operaciones navales, donde la autonomía puede determinar la efectividad de un caza a bordo de un portaaviones. Además, aunque estaba armado con 4 cañones Colt Mk-12 de 20 mm y podía portar misiles Sidewinder, no tenía la versatilidad de otros cazas que empezaban a dominar los cielos en la misma época, como el Vought F-8 Crusader o el más robusto y poderoso F-4 Phantom Zoo. En combate simulado, el Tiger solía quedarse atrás, especialmente en escenarios donde la maniobrabilidad y la velocidad de ascenso eran vitales. A esto se sumaba su limitada capacidad para operar en condiciones adversas, tanto meteorológicas como técnicas, lo que llevó a la Armada a considerar que el avión no era adecuado como plataforma de combate de largo plazo. Sin embargo, más allá de estas desventajas operativas, el F-11 Tiger se volvió célebre por un incidente que ha pasado a la historia de la aviación como uno de los más insólitos jamás registrados, el día en que un piloto se disparó a sí mismo en pleno vuelo. Este suceso, ocurrido el 21 de septiembre de 1956, protagonizado por el teniente Tom Attridge, es tan extraño como fascinante. Durante un vuelo de prueba sobre Long Island, Attridge realizó una serie de maniobras con fuego real, descendiendo en picado mientras disparaba los cañones de 20 mm del Tiger. A una altitud considerable, disparó una ráfaga con los 4 cañones y continuó su descenso, sin prever que la velocidad relativa del avión y la trayectoria de las balas podían provocar una situación inédita. Las balas, tras salir de los cañones a alta velocidad, comenzaron a desacelerarse rápidamente por la resistencia del aire, mientras el avión, aún en picado y ganando velocidad, terminó alcanzando su propia ráfaga de proyectiles. En términos de rendimiento, el F-11 Tiger podía alcanzar una velocidad máxima de Mach 1.1 y tenía un alcance de aproximadamente 2.000 kilómetros. Aunque fue una máquina rápida y maniobrable, sus limitaciones técnicas y problemas de mantenimiento impidieron que fuera un caza de primera línea por mucho tiempo. La aparición de cazas más avanzados como el Vought F-8 Crusader y posteriormente el McDonnell F-4 Phantom Seconds relegó rápidamente al Tiger a roles secundarios. Sin embargo, el F-11 Tiger encontró un segundo aire como parte del equipo de demostración acrobática de la Armada estadounidense, los famosos Blue Angels. Desde 1957 hasta 1969, el Tiger fue el avión principal del escuadrón, donde su elegante diseño y buena maniobrabilidad en maniobras cerradas lo convirtieron en una plataforma ideal para mostrar las capacidades de la aviación naval estadounidense. Durante esta etapa, el F-11 se ganó el respeto del público y de los propios pilotos, consolidando su lugar en la historia a pesar de su limitada participación en combate. La producción del F-11 fue relativamente corta. Se construyeron alrededor de 200 unidades antes de que se cancelara el programa.
Su retirada definitiva del servicio ocurrió a principios de los años 70, marcando el final de un capítulo breve pero interesante en la evolución de los cazas de la Marina. A día de hoy, algunos ejemplares del F-11 Tiger pueden encontrarse en museos de aviación, donde se conservan como testimonio de una era de transición tecnológica en la que la aviación supersónica estaba naciendo, pero aún enfrentaba obstáculos complejos. En resumen, el Grumman F-11 Tiger es un avión que encarna tanto el espíritu innovador de su época como las dificultades inherentes al desarrollo tecnológico de vanguardia. Fue rápido, ágil y elegante, pero también limitado por problemas técnicos que impidieron su plena realización como caza de combate. Aún así, su legado vive tanto en su participación con los Blue Angels como en aquel curioso día en que un piloto se disparó a sí mismo, recordándonos que incluso en el mundo de la alta tecnología, lo inesperado siempre puede suceder. El Grumman F-11 Tiger fue un caza supersónico desarrollado en los años 50 por la compañía estadounidense Grumman Aircraft Engineering Corporation para la Marina de los Estados Unidos. Este avión es especialmente recordado por una combinación única de diseño elegante, historia curiosa y una vida operativa corta pero significativa. Su desarrollo surgió como parte del esfuerzo de la Armada por mantener superioridad aérea durante los años de la Guerra Fría, una época en la que la competencia tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética impulsó la evolución vertiginosa de los aviones de combate. El F-11 Tiger fue una evolución del diseño anterior F-9F Cougar, otro avión de Grumman. Aunque a simple vista podían parecer similares, el Tiger fue completamente rediseñado para alcanzar velocidades supersónicas, convirtiéndose así en el primer avión supersónico puro de la Armada de EEQUUU. Grumman incorporó numerosas innovaciones aerodinámicas, como una entrada de aire lateral y alas en flecha con una inclinación de 35 grados. El motor que impulsaba al F-11 era el Wright J65, una versión con licencia del motor británico Armstrong Siddeley Sapphire, capaz de generar alrededor de 7.800 libras de empuje con postcombustión. Sin embargo, a pesar de su diseño ambicioso y elegante, el Tiger se encontró con varios problemas desde sus primeras fases de desarrollo. Uno de los aspectos más famosos del F-11 Tiger es un incidente que ha pasado a la historia de la aviación. Por lo inusual, en 1956, un piloto de pruebas llamado Tom Attridge logró la improbable hazaña de derribarse a sí mismo. Durante un vuelo de prueba a baja altitud, Attridge disparó una ráfaga con los cañones de 20 mm del F-11 en un picado descendente, y unos segundos después, el avión resultó impactado por sus propias balas que habían desacelerado tras el disparo. Aunque el piloto logró aterrizar de emergencia, el avión quedó seriamente dañado. Este evento demostró los desafíos de diseñar y operar aeronaves supersónicas, donde la física del vuelo podía jugar bromas muy peligrosas. El Grumman F-11 Tiger fue, sin duda, una apuesta audaz por parte de la aviación naval estadounidense, diseñada para romper la barrera del sonido y dominar los mares desde el cielo. Sin embargo, aunque su figura era llamativa y su diseño moderno, para su tiempo, este felino de metal cargaba con varias debilidades que impidieron que brillara plenamente en el firmamento de la supremacía aérea. Uno de sus principales tropiezos fue su planta motriz, el motor Wright T-65, una adaptación de tecnología británica que no ofrecía ni la fiabilidad ni el empuje necesarios para competir con sus rivales más avanzados. Era propenso a fallos, y su rendimiento dejaba mucho que desear cuando se le exigía en combate real. Por otro lado, su escasa autonomía y la limitada cantidad de armamento que podía portar lo dejaban en desventaja frente a otros cazas navales contemporáneos. Aunque llevaba 4 cañones de 20 mm y podía armarse con misiles Sidewinder, su capacidad de carga era modesta y su radio de acción insuficiente para las largas misiones en el océano. Tampoco podía igualar la versatilidad de aeronaves como el F-8 Crusader o el poderoso F-4 Phantom II, que pronto lo reemplazarían en la línea de combate. El Tiger era rápido y maniobrable, sí, pero no lo suficiente como para destacar en los enfrentamientos más exigentes de la época. Pero si hay algo que realmente inmortalizó al F-11, fue un episodio único y surrealista: el día en que, en plena prueba de vuelo, se disparó a sí mismo. Ocurrió en 1956
cuando el teniente Tom Attridge despegó para realizar ejercicios de tiro a bordo de su Tiger. Durante un descenso, disparó una ráfaga con sus cañones, y sin saberlo, sus propias balas, que comenzaron a perder velocidad por la resistencia del aire, se convirtieron en un peligroso obstáculo. Mientras el avión seguía descendiendo a toda velocidad, terminó alcanzando el mismo punto en el aire donde viajaban los proyectiles. Unos segundos después, fue impactado por varias de sus propias balas. El avión sufrió daños importantes, el motor se averió, el fuselaje fue perforado, y Attridge, herido pero consciente, apenas logró aterrizar de emergencia. Este hecho generó un gran revuelo, no solo por lo extraño de la situación, sino porque expuso un aspecto crítico del vuelo supersónico que hasta entonces había sido subestimado: la relación entre velocidad, trayectoria y balística. Nadie imaginaba que un avión pudiera atraparse con sus propios disparos, y sin embargo, ahí estaba. Un ejemplo perfecto de cómo la física, la tecnología y la osadía pueden cruzar líneas insospechadas. Desde entonces, el caso se convirtió en leyenda, estudiado como un caso único y recordado como uno de los momentos más asombrosos y peligrosos en la historia de la aviación militar. Visualiza un caza tan veloz que terminó alcanzando sus propios proyectiles, una máquina de combate que parecía esculpida por el mismísimo viento y, sin embargo, tan letal que hasta su piloto tenía que temerle. Así era el Grumman F-11, Tiger, una fiera supersónica nacida en la Guerra Fría, que no solo marcó la historia por su diseño elegante y poder de ataque, sino por un suceso tan insólito que todavía parece sacado de una película de ciencia ficción. Hoy conocerás al avión que rompió todas las reglas, incluso las de la lógica, al convertirse en su peor enemigo. El Grumman F-11 Tiger fue una apuesta ambiciosa de la Marina estadounidense, pensada para llevar el combate aéreo a una nueva dimensión de velocidad y maniobrabilidad. Pero detrás de su imponente silueta y sus alas afiladas como cuchillas, se escondían fallas que lo condenaron a una carrera corta. Su principal debilidad fue su motor, el Wright J65, una versión estadounidense del británico Armstrong Siddeley Sapphire. Este propulsor, aunque potente en teoría, solía ser inestable en la práctica, con un empuje que no siempre respondía a las exigencias del combate moderno. Además, el Tiger sufría de una autonomía limitada. Su alcance operacional era corto, lo que lo volvía poco confiable en misiones de largo aliento, especialmente desde portaaviones en medio del océano. Y aunque estaba armado con buenos cañones y misiles, su capacidad de carga era modesta comparada con la de otros cazas que pronto lo reemplazarían. La competencia con el F-8 Crusader y más tarde con el Phantom II fue simplemente abrumadora, dejándolo atrás como un felino veloz pero superado. Sin embargo, lo que realmente lo convirtió en leyenda fue un incidente absolutamente extraordinario. En 1956, durante una misión de entrenamiento, el teniente Tom Attridge realizó una prueba de disparo con su F-11. Disparó una ráfaga de cañón mientras descendía y pocos segundos después, las mismas balas que había lanzado comenzaron a impactar su avión. ¿Cómo era posible? Debido a su altísima velocidad, el F-11 terminó alcanzando a sus propios disparos, que habían perdido fuerza debido a la resistencia del aire. El avión fue gravemente dañado, y Attridge, herido, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia milagroso. Este suceso, único en su tipo, provocó conmoción entre ingenieros, pilotos y altos mandos. Jamás se había visto algo igual: un caza supersónico atrapado por su propia potencia de fuego. Fue una lección dolorosa y un ejemplo real de cómo, a veces, la tecnología avanza tan rápido que ni siquiera sus propios creadores pueden prever sus consecuencias. Desde entonces, el caso es analizado en academias de aviación como una advertencia, pero también como una historia fascinante que convirtió a este caza en inmortal. Otra gran desventaja del F-11 Tiger era su limitada capacidad de carga de combustible y armamento. Su alcance operativo resultaba escaso, un factor crítico en operaciones navales, donde la autonomía puede determinar la efectividad de un caza a bordo de un portaaviones. Además, aunque estaba armado con 4 cañones Colt Mk-12 de 20 mm y podía portar misiles Sidewinder,
No tenía la versatilidad de otros cazas que empezaban a dominar los cielos en la misma época, como el Vought F-8 Crusader o el más robusto y poderoso F-4 Phantom II. En combate simulado, el Tiger solía quedarse atrás, especialmente en escenarios donde la maniobrabilidad y la velocidad de ascenso eran vitales. A esto se sumaba su limitada capacidad para operar en condiciones adversas, tanto meteorológicas como técnicas, lo que llevó a la Armada a considerar que el avión no era adecuado como plataforma de combate de largo plazo. Sin embargo, más allá de estas desventajas operativas, el F-11 Tiger se volvió célebre por un incidente que ha pasado a la historia de la aviación como uno de los más insólitos jamás registrados: el día en que un piloto se disparó a sí mismo en pleno vuelo. Este suceso, ocurrido el 21 de septiembre de 1956, protagonizado por el teniente Tom Attridge, es tan extraño como fascinante. Durante un vuelo de prueba sobre Long Island, Attridge realizó una serie de maniobras con fuego real, descendiendo en picado mientras disparaba los cañones de 20 milímetros del Tiger. A una altitud considerable, disparó una ráfaga con los 4 cañones y continuó su descenso, sin prever que la velocidad relativa del avión y la trayectoria de las balas podían provocar una situación inédita. Las balas, tras salir de los cañones a alta velocidad, comenzaron a desacelerarse rápidamente por la resistencia del aire, mientras el avión, aún en picado y ganando velocidad, terminó alcanzando su propia ráfaga de proyectiles. Aproximadamente 11 segundos después de disparar, el avión fue impactado por varias de las balas que él mismo había lanzado. 2 proyectiles perforaron la cabina, rompiendo el parabrisas y alcanzando el fuselaje, mientras otros dañaron uno de los motores y varios sistemas hidráulicos. Attridge, herido levemente y con un avión cada vez más comprometido, logró realizar un aterrizaje de emergencia en una pista cercana, aunque el aparato resultó seriamente dañado. Este episodio fue ampliamente discutido en la prensa y dentro de los círculos militares, ya que no solo parecía imposible, un piloto alcanzado por su propia munición, sino que además puso en evidencia la necesidad de entender más profundamente la física de los vuelos supersónicos, particularmente en maniobras que involucraban fuego real en condiciones específicas de velocidad y ángulo de descenso. El incidente generó cierta polémica dentro del ámbito aeronáutico, pues desató preguntas sobre los protocolos de prueba y el diseño mismo de la trayectoria balística de los cañones del F-11. También expuso un vacío en la comprensión práctica de los límites entre balística y velocidad supersónica, un terreno aún relativamente nuevo para los ingenieros de la época. Aunque no fue un factor decisivo en la retirada del F-11, sí se convirtió en un caso emblemático utilizado en las academias militares y en programas de entrenamiento para enseñar las posibles consecuencias de ciertas maniobras. De hecho, aún hoy en día se cita como uno de los mejores ejemplos de cómo un error de cálculo o una falta de previsión puede tener resultados impredecibles, incluso en una industria tan tecnológicamente avanzada como la aviación militar. El legado del F-11 Tiger, por tanto, es doble. Por un lado, fue una apuesta arriesgada por un caza naval supersónico que nunca terminó de consolidarse por sus múltiples limitaciones técnicas. Por el otro, se inmortalizó en la historia aeronáutica gracias a un evento tan curioso como trágicamente educativo. Un avión que no fue el mejor de su clase ni el más exitoso en combate, pero que dejó una huella imborrable en la memoria de la aviación. El Grumman F-11 Tiger no solo fue un símbolo de innovación aérea en plena Guerra Fría, sino también una fiera de acero nacida para dominar los cielos con velocidad, estilo y fuego. Aunque breve fue su reinado, las armas que portaba y las habilidades que desplegaba en el aire hacían del Tiger un depredador supersónico, cuya sola silueta bastaba para sembrar respeto en las cubiertas de los portaaviones y asombro en los espectáculos aéreos. El F-11 Tiger no solo era una máquina de combate, era un depredador celestial, una sombra con alas que atravesaba los cielos con una mezcla letal de estilo, velocidad y potencia. Equipado con 4 cañones Colt de 20 milímetros, era capaz de lanzar una tormenta de fuego con una precisión brutal. Cada ráfaga era como un rugido que perforaba el aire, diseñado para eliminar cualquier enemigo que se cruzara en su camino. Pero eso no era todo. El Tiger también podía portar misiles IM-9 Sidewinder, verdaderas serpientes guiadas por el calor del adversario,
capaces de acechar a sus presas incluso a largas distancias. Este equilibrio entre el combate cercano y los ataques a distancia lo convertía en un arma versátil y peligrosa, siempre lista para atacar. Sin embargo, su verdadera arma no estaba solo en su arsenal, sino en su vuelo. Era ágil, elegante, casi como un bailarín entre las nubes. Con sus alas en flecha y una aerodinámica diseñada para cortar el cielo, el Tiger podía ejecutar maniobras extremas que dejaban sin aliento a los espectadores y sin opciones a sus oponentes. En los espectáculos acrobáticos con los Blue Angels, se convirtió en un ícono de precisión y velocidad, mostrando que, cuando estaba en su elemento, el F-11 era más que un avión, era una criatura de los cielos. Aunque su carrera fue corta, dejó un legado visual y técnico que aún hoy es admirado por amantes de la aviación en todo el mundo. Porque en el corazón de cada rugido del F-11 había una advertencia. No todo lo que vuela puede ser domesticado. Y no todo lo que brilla en el cielo está hecho para durar. Pero cuando el Tiger se alzaba, con sus armas listas y sus motores rugiendo, se convertía en una auténtica bestia alada que recordaba al mundo lo que significa desafiar los límites. El Grumman F-11 Tiger fue, sin duda, una apuesta audaz por parte de la aviación naval estadounidense, diseñada para romper la barrera del sonido y dominar los mares desde el cielo. Sin embargo, aunque su figura era llamativa y su diseño moderno, para su tiempo, este felino de metal cargaba con varias debilidades que impidieron que brillara plenamente en el firmamento de la supremacía aérea. Uno de sus principales tropiezos fue su planta motriz, el motor Wright J65, una adaptación de tecnología británica que no ofrecía ni la fiabilidad ni el empuje necesarios para competir con sus rivales más avanzados. Era propenso a fallos, y su rendimiento dejaba mucho que desear cuando se le exigía en combate real. Por otro lado, su escasa autonomía y la limitada cantidad de armamento que podía portar lo dejaban en desventaja frente a otros cazas navales contemporáneos. Aunque llevaba 4 cañones de 20 milímetros y podía armarse con misiles Sidewinder, su capacidad de carga era modesta y su radio de acción insuficiente para las largas misiones en el océano. Tampoco podía igualar la versatilidad de aeronaves como el F-8 Crusader o el poderoso F-4 Phantom 12, que pronto lo reemplazarían en la línea de combate. El Tiger era rápido y maniobrable, sí, pero no lo suficiente como para destacar en los enfrentamientos más exigentes de la época. Pero si hay algo que realmente inmortalizó al F-11, fue un episodio único y surrealista, el día en que, en plena prueba de vuelo, se disparó a sí mismo. Ocurrió en 1956, cuando el teniente Tom Attridge despegó para realizar ejercicios de tiro a bordo de su Tiger. Durante un descenso, disparó una ráfaga con sus cañones, y sin saberlo, sus propias balas, que comenzaron a perder velocidad por la resistencia del aire, se convirtieron en un peligroso obstáculo. Mientras el avión seguía descendiendo a toda velocidad, terminó alcanzando el mismo punto en el aire donde viajaban los proyectiles. Unos segundos después, fue impactado por varias de sus propias balas. El avión sufrió daños importantes. El motor se averió, el fuselaje fue perforado, y Attridge, herido pero consciente, apenas logró aterrizar de emergencia. Este hecho generó un gran revuelo, no solo por lo extraño de la situación, sino porque expuso un aspecto crítico del vuelo supersónico que hasta entonces había sido subestimado: la relación entre velocidad, trayectoria y balística. Nadie imaginaba que un avión pudiera atraparse con sus propios disparos, y sin embargo, ahí estaba. Un ejemplo perfecto de cómo la física, la tecnología y la osadía pueden cruzar líneas insospechadas. Desde entonces, el caso se convirtió en leyenda, estudiado como un caso único y recordado como uno de los momentos más asombrosos y peligrosos en la historia de la aviación militar. El F-11 Tiger tal vez no cambió el rumbo de la guerra, ni se convirtió en el pilar de una flota aérea, pero su historia quedó escrita en los anales de la aviación como una prueba de osadía, velocidad y fuego. Fue una bestia fugaz, un relámpago de acero que surcó los cielos y desafió las leyes de la física con su propia sangre de metal. Su leyenda nació en medio del estruendo de sus propios cañones, y su caída no fue un fracaso. Fue el precio de volar demasiado cerca del mito, porque hay cazas que sirven y otros que inspiran. El F-11 Tiger fue ambos, un guerrero veloz que alcanzó sus límites,
y una leyenda que jamás dejará de rugir en las alturas.